ha salido cara. El sector industrial de Bolivia reporta pérdidas de 1.100 millones de dólares a raíz de la inestabilidad causada por casi 4 semanas de violencia, vandalismo y paros laborales y la producción. ¿Cuáles son las esperanzas de que regrese la estabilidad con un gobierno interino y cuáles son las medidas que se deben de tomar urgentemente? Más recortes de impuestos para la clase media y tasas de interés negativas son un par de pilares del programa económico que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el 2020. Pero ¿se ajustan estas propuestas a la realidad económica del país? ¿Qué tan posible es implementar nuevos recortes de impuestos el mismo año que buscará la reelección? Es lo que los usuarios de Google han estado exigiendo por años: más privacidad y protección de sus vidas en línea. El gigante cibernético de búsquedas finalmente ha accedido a bloquear información clave conocida como contenido de contexto, pero los anunciantes han puesto el grito en el cielo. ¿Dará marcha atrás Google ante la presión de sus patrocinadores? Uno de los videojuegos más populares del mundo ahora está llegando a la vida real, o casi. Minecraft está lanzando su propio juego de realidad aumentada. Te mostramos todas las características en CNN Dinero Clicks. Desde el Centro Mundial de Producción de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Rafael Romo en ausencia de Xavier Serviar. Recibo sus comentarios y opiniones sobre los temas que trataremos en este programa. En mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, o en Facebook, Rafael Romo CNN. Así comenzamos. Es una crisis que ha salido cara. El sector industrial de Bolivia reporta pérdidas de 1.100 millones de dólares a raíz de la inestabilidad causada por casi 4 semanas de violencia, vandalismo y paros laborales. ¿Cuáles son las esperanzas de que regrese la estabilidad con un gobierno interino? ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar urgentemente? Vamos a tratar estos temas con Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. Bienvenido a CNN Dinero. Fernando, gracias por estar con nosotros. Para empezar, ¿hay alguna forma de saber qué tan profundo ha sido el impacto tras casi 4 semanas de protestas, desde que fueron las elecciones del 20 de octubre? ¿Qué tan grave está la situación, Fernando, de desabastecimiento en Bolivia? Bienvenido. Gracias, Rafael, por el espacio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde que inició el conflicto en tratar de cuantificar cuáles han sido las pérdidas, pero lo más importante para nosotros dentro de este ámbito, más allá de como se dice vulgarmente, llorar sobre la leche derramada, es que podamos planear o plantear nuevas medidas que puedan reactivar a la economía. Nosotros como sector privado venimos reuniéndonos ya desde el miércoles con más de 200 empresas de distintos rubros, de distintos sectores, y lo que vemos es que en Bolivia se está viviendo este nuevo ciclo y hay mucha esperanza de que con este nuevo gobierno de transición se puedan implementar medidas cortas, medidas muy equilibradas, pero que puedan darnos un respiro en el sector privado para afrontar este nuevo ciclo que, como le digo, lo afrontamos con esperanza. Danos una idea, Sí, Fernando, de qué tan grave es la situación. Entiendo que había escasez de productos como carne, pollo, en ciudades como La Paz, en el Alto. ¿Qué tan grave es la situación? Todavía es un tema que se está pudiendo manejar, pero hay muchas limitaciones. Nosotros tuvimos reuniones ya desde la semana pasada con la Cámara Agropecuaria del Oriente, con muchas empresas asociadas también que se dedican al rubro de los alimentos, en el caso de las empresas avícolas, las empresas, los frigoríficos, y Santa Cruz produce prácticamente un 70% de los alimentos, y con el bloqueo de las carreteras que hay en el eje troncal, las empresas están teniendo muchas dificultades para hacer llegar esos productos. Solamente para darle una idea,
en el sector avícola se necesitan enviar diariamente 250 toneladas de pollo a La Paz. En La Paz se consume mucho más pollo que carne. Entonces hay una limitación en los aviones que están disponibles para llevar por viaje más o menos 50 toneladas. Entonces, si bien es cierto, no se está llegando a cumplir con las 250 toneladas aproximadamente al día, estamos pudiendo llevar aproximadamente 100. Pero el problema, Fernando, perdóname que te interrumpa, el problema es los bloqueos, es los problemas de suministro de combustible, es una combinación de ambos y otros factores. ¿Cuál es el principal problema? El problema principal son los bloqueos. Estamos con bloqueos en toda la ruta troncal desde Santa Cruz. Se puede ver en la página web de la Administración Boliviana de Caminos. Toda la ruta troncal de Santa Cruz que va para Cochabamba, de Cochabamba para La Paz, de La Paz al norte del país y de La Paz al sur, tiene muchos bloqueos que no solamente son bloqueos de carreteras, sino que en algunos casos, sobre todo en la zona del Chapare, entre Santa Cruz y Cochabamba, se reportan algunos casos de violencia. El presidente... Entonces, eso pone seguridad también a los conductores de los camiones. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberi, dice que las pérdidas del sector industrial son de al menos 1.100 millones de dólares. ¿Qué significa esta pérdida para el aparato productivo del país, Fernando, y cómo va a afectar al Producto Interno Bruto para este 2019? Nosotros estimamos que va a haber una pérdida aproximadamente del 2% del PIB. Es decir, que si nosotros esperábamos crecer, estamos creciendo más o menos al 3.13% en el último trimestre, creemos que en el próximo trimestre el crecimiento no va a superar el 2%, con mucha suerte en caso que logremos reactivar la economía con algunas medidas paliativas. ¿Quién controla, Fernando, las cadenas de suministro? Tras las elecciones del 20 de octubre entiendo que hubo amenazas por parte de campesinos de provincias paceñas que amenazaban con no distribuir sus productos si no se reconocía a Evo Morales como ganador. ¿Todavía existe la posibilidad de que haya interrupción de la producción por cuestiones puramente políticas, no porque falte gasolina, no porque falte combustible? En realidad la falta de provisión viene más por el lado de los bloqueos de las carreteras. Tenemos muchos productores que están dentro de este periodo de 20 días, 21 días con el paro cívico. Muchos productores quedaron con bastante producto que necesitan mandar al interior. Se ha estado haciendo por vía aérea todavía sin poder abastecer al 100%, pero el problema más serio está en que se ha visto afectada la cadena logística, no tanto en la provisión de los alimentos. Ya para terminar, cuéntame sobre la situación del combustible. ¿Se está consiguiendo combustible una vez más por estos días en Bolivia, no solamente en las áreas urbanas, en el resto del país? ¿Cómo está la situación? Nosotros tenemos, por ahora lo hemos visto el tema normal aquí en la ciudad. Hay ciudades donde la conflictividad está en un punto mayor. Aquí en Santa Cruz las cosas están bastante normales y estamos moviéndonos y trabajando con normalidad y no ha habido desabastecimiento de combustible. Lo que sí ha habido en la industria, por algunas tomas de plantas, es desabastecimiento de gas natural para las industrias. Y ese es otro tema, ese es un tema que preocupa y que entiendo ya la presidenta del Estado lo está viendo para buscar una solución lo más rápido posible. Bien, le agradezco a Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo. Nos acompañaba desde Santa Cruz. Gracias, Fernando. Estamos recibiendo información de última hora. Están confirmando las muertes de 5 personas en Cochabamba. Como habíamos reportado a lo largo de nuestra programación en esta cadena, han seguido los enfrentamientos. Así que vamos a seguir monitoreando la situación, pero una vez más, repito la noticia, 5 muertos más en Cochabamba. Y bueno, cuando regresemos a CNN Dinero, más recortes de impuestos para la clase media y tasas de interés negativas son un par de pilares del programa económico que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el 2020. Pero ¿se ajustan estas propuestas con la realidad económica del país? ¿Y qué tan posible es implementar nuevos recortes de impuestos el mismo año que buscará la reelección? De esto hablaremos con Alex Horenstein, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami, al volver aquí a CNN Dinero.
más recortes de impuestos para la clase media y tasas de interés negativas son un par de pilares del programa económico que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el 2020. Pero ¿se ajustan estas propuestas con la realidad económica del país? ¿Qué tan posible es implementar nuevos recortes de impuestos el mismo año que buscará la reelección? De esto vamos a hablar con Alex Horenstein, profesor y economista en la Universidad de Miami, quien nos acompaña precisamente desde nuestros estudios en esa ciudad. Bienvenido, profesor. En un discurso ante el Club Económico de Nueva York el miércoles, el presidente Trump habló de lo que serán los pilares de su propuesta económica para el 2020. Entre ellos, destacan nuevos recortes de impuestos para la clase media. Hay que recordar que los del 2017 han beneficiado grandemente al sector empresarial. Y le quiero preguntar para empezar, profesor, ¿es una propuesta realista o una de esas promesas de campaña que después quedan sin cumplir y es realmente lo que la economía del país necesita? Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. La propuesta es realista siempre y cuando el gobierno de alguna manera recorte gastos. Si recorta ingresos con un déficit de $1 trillón como el actual, tiene que recortar gastos. Para decir si es realista o no, habría que ver la propuesta completa. ¿Se puede recortar impuestos? Claro que se puede, pero en una situación de déficit tan alto también hay que recortar gastos, y esa es la parte de la propuesta que no está clara, o por lo menos por ahora. Sí, por lo general es la parte con la que no solamente Trump, sino independientemente de si son demócratas o republicanos, los presidentes y los congresos tienen problemas con esa parte. Ahora, el presidente, profesor, también propone tasas negativas de interés, algo en lo que no concuerda el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Desde un punto de vista puramente económico, vamos a apartarnos de la política, profesor, puramente económico, ¿cuál sería el efecto de ir a terreno negativo en las tasas de interés de Estados Unidos? ¿Y tiene sentido hacer algo así? Llevar las tasas de interés a terrenos negativos es una política heterodoxa que ha tomado fuerza alrededor del mundo. Los países de Europa y los países escandinavos la tienen. Tiene sentido para la política que busca el presidente Trump, que es una política de abaratar a Estados Unidos respecto al mundo. Mientras Estados Unidos tenga tasas más altas que el resto, el dólar se va a apreciar y exportar va a ser más difícil. Por lo tanto, lo que tiene sentido desde el punto de vista, si uno quiere tener una política industrialista basada en exportación, que es de alguna manera lo que propone Trump. Por otro lado, la Fed está preocupada de, en caso de recesión, no tener munición o política monetaria para empujar a la economía. Para ello necesita tasas de interés positivas para poder bajarla y estimular la economía. Entonces, las dos posturas de alguna manera tienen sustento. La cuestión es cuál es la más relevante para la situación económica actual de Estados Unidos, un país en pleno empleo y un país sí, que está creciendo a tasas relativamente normales. Sí, hay riesgos con ambas alternativas. Ahora, sobre China, el presidente les dijo a los economistas de Nueva York que Estados Unidos está cerca, y cito, de una primera fase significativa de un acuerdo comercial con el gigante asiático. También enfatizó que en esta guerra comercial es Estados Unidos y no China quien tiene la última palabra. ¿Está de acuerdo con esta evaluación del presidente, profesor? ¿Será posible llegar a un acuerdo con China antes del 15 de diciembre, cuando se supone que van a entrar en vigor aranceles con un valor de 156,000 millones de dólares? Bueno, la ventaja en la guerra comercial de alguna manera tiene Estados Unidos, ya que Estados Unidos compra mucho más a China de lo que China compra a Estados Unidos. Por lo tanto, en términos puramente económicos, hay una ventaja. Por otro lado, Trump tiene las elecciones muy cerca, mientras que el Partido Comunista Chino, los líderes chinos, no lidian con ese problema y tienen muchísimo más espacio para llevar a una pelea de largo plazo. Yo creo que le conviene a Estados Unidos, le conviene a China y le conviene al mundo que arreglen y que la guerra comercial esta de una vez por todas cese. Ojalá que lo que dice el presidente Trump sea cierto, y que Estados Unidos esté cerca de celebrar ese pacto, pero
eso ya es una cuestión más política que económica. Sí, claro, claro. Ya veremos qué pasa. Tendría que pasar algo antes de Navidad. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Le agradezco a Alex Horenstein, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Gracias y hasta la próxima, profesor. Y cuando regresemos a CNN Dinero, es lo que los usuarios de Google han estado exigiendo por años. Más privacidad y protección de sus vidas en línea. El gigante cibernético de búsquedas finalmente ha accedido a bloquear información clave conocida como contenido de contexto. Pero los anunciantes han puesto el grito en el cielo. ¿Dará marcha atrás Google ante la presión de sus patrocinadores? Esto lo vamos a analizar con Carlos Parra, profesor del Departamento de Sistemas de Información de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompañará desde Miami al volver aquí. Es lo que los usuarios de Google han estado exigiendo por años: más privacidad y protección de sus vidas en línea. El gigante cibernético de búsquedas finalmente ha accedido a bloquear información clave conocida como contenido de contexto. Pero los anunciantes han puesto el grito en el cielo. ¿Dará marcha atrás Google ante la presión de sus patrocinadores? Esto lo vamos a hablar con Carlos Parra, profesor del Departamento de Sistemas de Información de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompaña desde Miami. Gracias, profesor. Bienvenido. Quiero preguntarle para empezar, ¿cuál considera usted que fue el factor principal por el cual Google por fin hace lo que los usuarios han estado pidiendo por años, que se respete más su privacidad, que no se compartan con terceras compañías datos personales? Bienvenido, lo escucho. Muchas gracias, Rafael, un gusto estar en tu programa. Solamente para dar un poquito más de contexto acerca de lo que está pasando, Google vive mucho de la publicidad y facilita la micropublicidad, la publicidad personalizada. Y esto lo hace a través de unas plataformas para ofertar publicidad en tiempo real que funcionan como una subasta. Entonces, le manda una solicitud de oferta a los patrocinadores en que les da categorías de contexto para que el patrocinador sepa en qué contexto va a salir su publicidad. Y entonces lo que pasa es que, por un lado, si no lo hace, puede que aparezca en un contexto totalmente desligado, en algo que no tiene nada que ver con la marca, sí, o inclusive en algo que hace ver mal la marca, como cuando aparece una publicidad en un video de extremistas. Pero por el otro lado, si lo hace muy ligado, si lo hace muy personalizado, se violenta la privacidad, que fue lo que pasó en Irlanda, que es donde surge esta demanda, en el contexto de la ley europea, en el que le están haciendo a Google revisar la ley de privacidad y acoplarse a esas leyes. ¿Esa fue la clave, profesor, la demanda? Esa es parte de la razón. Yo creo que lo que gatilló este proceso, yo creo que ellos lo que además tienen en mente es que ahora se vienen unas elecciones. Twitter acaba de tomar la decisión de prohibir la publicidad política pagada y dice, oiga, mire, yo más bien me voy a cubrir en salud en este año mientras pasan las elecciones del 2020 y después vemos a ver cómo hago el balance entre proteger la publicidad, la privacidad de los usuarios y darle a los patrocinadores un contexto que esté ligado a su marca. Obviamente hay cosas más formas más fáciles de hacerlo, como pedirle consentimiento al usuario para que le puedan ofrecer publicidad personalizada. Pero ahí está el meollo del asunto, ¿no, profesor? Porque de cierta manera Google, vaya, no quiero decir que Google es una víctima, pero está entre la espada y la pared, porque por una parte ese es su modelo económico. Así es como gana dinero. Pensábamos muchos ingenuos cuando empieza esto de la era cibernética, que era un servicio gratuito. Nos enteramos muy pronto de que no, que era a través del acceso a nuestros datos que empresas como Google ganaban dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con el modelo a largo plazo, profesor? Estamos viendo el principio de lo que podría ser un cambio total del modelo y Google quizá encuentre otra forma de ganar dinero, o es una modificación muy ligera y el modelo sigue igual. No creo que en el corto ni el mediano plazo vaya a haber un cambio de modelo. Los buscadores como Google, las plataformas sociales que dependen de la publicidad, van a seguir haciéndolo y lo que proveen es esta publicidad personalizada. Lo que puede pasar en el largo plazo es que se den cuenta, como se dieron cuenta en la industria financiera, los actores de la industria financiera hace tiempo, desde que cuando empezaron con los principios del Ecuador para
el manejo de riesgos sociales y ambientales hasta hace un par de meses que firmaron los principios de la banca responsable de las Naciones, es que coalescen como industria para poner claros unos principios y unas normas de juego y le mandan el mensaje al regulador: mire, nos estamos portando bien, no nos vaya a regular, no nos vaya a incrementar los costos de transacción, no nos vaya a generar fricción. Bien, ahorita están empezando cada uno por su lado. Entonces Twitter prohíbe la publicidad política pagada, Google va a hacer esto, después quién sabe qué va a salir Facebook, con qué va a salir Amazon, pero en la medida en que se den cuenta que como industria van a tener que coalescer, porque la industria va a ser tan fuerte como el actor más débil. Y cuando el actor más débil caiga, entonces va a llegar el regulador y va otra vez a tomar acción. Y entonces, y en ese juego estamos, y esa es la historia. O sea, van a tener unas normas que se acomoden al nuevo contexto y entonces el regulador va a decir, bueno, y ustedes ya tienen esto, entonces no hay necesidad que yo lo regule. Ah, bueno, está bien. Pero mientras cada uno siga haciendo las cosas por su lado, yo creo que están dando más cabida que los reguladores digan, bueno, entonces la acción la voy a tomar yo. Sí, y una posibilidad es que sean diferentes experiencias de Google en diferentes partes del mundo. Ya sabemos que hay una forma de usar Google en China, por ejemplo. En Europa hay mucha más regulación. En Estados Unidos el debate apenas comienza. En América Latina ni siquiera ha comenzado el debate. Así que, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias al profesor Carlos Parra del Departamento de Sistemas de Información de la Universidad Internacional de la Florida. Nos acompañaba desde Miami. Gracias, profesor. Y cuando regresemos a CNN Dinero, las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación imprescindible para la industria de la moda. Tienen un alcance global e instantáneo que maximiza la eficiencia de las comunicaciones. Conversaremos con un grupo de emprendedoras latinas que han apostado a este modelo de negocios al volver aquí a CNN Dinero. Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación imprescindible para la industria de la moda. Tienen un alcance global e instantáneo que maximiza la eficiencia de las comunicaciones, visibiliza mucho más las marcas y crea una experiencia más íntima con los consumidores. Gabriela Matute Urdaneta conversó con emprendedoras latinas que han apostado con buenos resultados a este modelo de negocios para atender la inmediatez y personalización que demanda el cliente virtual. Había un mercado, había una necesidad y un nicho de no solo las latinas que queríamos ponernos ropa latinoamericana, sino también del mercado americano que estaba hambriento por algo diferente. O sea, había como un submundo en donde la gente compraba ropa hecha en Colombia o hecha en Perú o hecha en México a través de Instagram y a través de WhatsApp. O sea, el Instagram te llevaba a un número de WhatsApp y allí te conectabas con la misma diseñadora que te hacía el envío. Y fue entonces cuando la venezolana Karina Rosendo creó Stitch Lab, una incubadora de moda asentada en Miami que ha identificado a muchos talentos latinoamericanos que están abriéndose paso en ese competitivo mundo. Rosendo los ha conectado con otros creadores de la industria para que amplíen su horizonte de clientes. La industria de la moda latinoamericana tiene dos elementos que la hacen única: los diseños con sello de origen, elaborados mediante oficios tradicionales o singulares de la región, y las materias primas genuinas que utiliza para la confección. Así opina Gabriel Farías Iribarren, estratega en suministros textiles. Pero para poder triunfar, recalca, debe satisfacer las necesidades básicas del nuevo cliente digital y global: inmediatez y personalización. Marcas como Josefina, Demasiado y Petra forman parte del universo cada vez más amplio de emprendimientos textiles cuyo modelo de negocios es principalmente digital y busca atender esas necesidades. Las redes sociales se han convertido en sus grandes aliados. Funcionan como vitrina para sus creaciones y permiten un intercambio más efectivo con su audiencia, porque no generan los millonarios gastos de promoción y publicidad propios de los esquemas convencionales de ventas. Indiscutiblemente la rapidez y que podemos tener una conexión más directa, ¿no? Porque aquí la gente te escribe, oye, ¿cuánto cuesta? ¿La tienes en tal talla? Entonces puedes medir mucho más el impacto. En las redes sociales nos escribe gente de Argentina, de Japón, de Holanda, en Dubái, en España, Canadá, Colombia, bueno, muchos países que quieren nuestro producto, y esto a través de una sola foto. Entonces sí es completamente diferente y para nosotros ha sido una plataforma importantísima.
Casi una cuarta parte del equipo, integrado por 40 personas, está dedicado exclusivamente a atender y nutrir las redes sociales. Diseñadores, fotógrafos, vendedores. Al final de cuentas, Instagram y su página web le reportan a Josefina alrededor del 80% de sus ventas. Caso similar ocurre con Demasiado y Petra, marcas que han establecido un modelo modesto en alcance, pero efectivo en resultados. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. El quinto centenario de La Habana tiene como contexto un momento económico difícil a raíz de las múltiples sanciones que ha implementado Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, las autoridades de la isla confían en que la apuesta por otros socios comerciales ayude a superar este complejo año. Nuestro enviado especial, José Manuel Rodríguez, nos informa desde La Habana. Liuba Moreno y Alejandro Medina son parte de una de las miles de familias cubanas que ofrecen su vivienda en alquiler para los turistas. Sin embargo, luego de las restricciones de los viajes de estadounidenses a Cuba, impuestas por el gobierno de Donald Trump, el flujo de visitantes del vecino país del norte ha disminuido sensiblemente. La ocupación bajó pues casi como el 50% de lo que teníamos cuando estaba Obama. Y se ha afectado mucho, no solo los arrendamientos, eso ha afectado a toda la sociedad. Esto ha impactado en las finanzas de estos trabajadores cuentapropistas que además tienen una tienda de artículos para fiestas de cumpleaños en un pequeño garaje, lo que aquí se denomina una piñatería. Pero igual se afecta porque las ventas que tengo en la piñatera no son las mismas cuando hay un buen turismo, cuando está la alza de turismo, porque es que afecta el nivel adquisitivo de todos. El gobierno ha culpado a Estados Unidos por haber tomado estas medidas que califica como criminales contra la isla, lo cual incluso se ha traducido en una menor disponibilidad de productos de la canasta básica. El gobierno de Estados Unidos sí es responsable. El canciller Bruno Rodríguez expresó en septiembre pasado que el costo anual del embargo resulta en pérdidas de más de 4.000 millones de dólares para el país aproximadamente. Si bien el ciudadano de a pie reconoce que la economía se ha visto impactada, resalta su esperanza en que la situación paulatinamente irá mejorando. Al no venir los cruceros, al poner nada más la entrada por La Habana, estamos un poco pero tranquilo, que otra se nos cierran unas puertas y otras se nos abren. Algunos taxistas indican que este año se ha sentido la falta de visitantes en La Habana. Eso se ha afectado aquí, mientras no entre el turismo aquí al país, imagínate, todo es imposible. Porque el turismo aquí es una de las cosas más importantes que tenemos en el país. ¿Y se ha visto perjudicado? Y se ha visto perjudicado por el bloqueo de los americanos. Para otros, la disminución del flujo de visitantes del vecino país del norte no es el fin del mundo. Todavía se mantiene la cosa bastante buena. ¿Sí? Sí, está entrando turismo. Las sanciones que impulsó Donald Trump en abril pasado para que las empresas navieras no pudieran traer el crudo proveniente de Venezuela crearon una crisis energética que provocó una escasez que el gobierno ha podido sortear con éxito, acompañado de un plan de ahorro. Ha habido su problema con el petróleo, pero hemos avanzado y hemos, ¿me entiendes?, mejorado sobre eso. No han sido tiempos fáciles para la economía del país. Washington limitó los viajes de sus ciudadanos a la isla y redujo la cantidad de diplomáticos en La Habana. Además, suspendió los cruceros y permitió demandas contra empresas de terceros países que operan aquí en Cuba. Y hace alrededor de un mes, el presidente Trump dijo que sancionaría a aquellas compañías que le alquilan aeronaves a Cubana de Aviación. Por otro lado, Washington también acusa a La Habana de facilitar, y cito, las atrocidades de lo que denomina la dictadura de Nicolás Maduro. A pesar de todo, la CEPAL ha dicho este martes que la economía del país crecerá a un modesto 0.5%. Y según este economista, si bien el gobierno cubano impulsó el florecimiento de los cuentapropistas, la política del expresidente Barack Obama también ayudó. Pero hay algo que a su juicio debe cambiar. La precondición para el desarrollo de esas relaciones tiene que ser el fin de la ley Hembort. Una legislación apoyada en la era de Bill Clinton que profundizó el embargo y que hoy, tras las fuertes sanciones impuestas por Donald Trump, se hace sentir con más fuerza. Es muy difícil para un inversionista extranjero arriesgar sus inversiones en Cuba con la condición de que mañana puede ser sancionado por los Estados Unidos, perseguido por los Estados Unidos. Hay algunas sanciones actuales que no tienen medida. Mientras tanto, algunos analistas fuera y dentro de la isla dicen que es imperativo que Cuba flexibilice sus leyes para hacer más viable la inversión extranjera y para que se reactive la producción nacional. José Manuel Rodríguez, CNN, La Habana.
Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Amazon anunció que está dispuesto a librar una batalla legal con tal de ganarle a Microsoft. Esta decisión surge luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le otorgara al gigante tecnológico un contrato equivalente a $10,000 millones, pagadero a 10 años. El contrato, bautizado bajo el nombre de Jedi, incluye ofrecer almacenamiento en la nube de material delicado con información y tecnología militar. La crisis del vapeo en Estados Unidos alcanza a las compañías de marihuana. En algunos casos de enfermedades respiratorias por el uso de cigarrillos electrónicos, han encontrado que las víctimas utilizaron productos que tienen THC, el componente psicótico de la hierba. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una alerta en el que recomiendan a los fumadores no comprar ningún producto de vapeo que contenga THC, particularmente los que venden en la calle. La publicación de propaganda política en Twitter está prohibida a partir del próximo viernes, pero habrá algunas excepciones. Los ejecutivos de esta red social explicaron que los candidatos y las asociaciones que levantan dinero para la campaña no podrán anunciarse. Sin embargo, otros activistas como los ambientalistas, los que invitan a participación política o a causas de igualdad social, sí podrán hacerlo, siempre que no busquen resultado político, legislativo, judicial o regulatorio. La revista Consumer Report distinguió a los autos de Tesla modelo S y modelo 3 con su codiciada calificación de recomendado. En 2018 tuvieron algunos problemas, pero luego de algunas mejoras en la confiabilidad, recuperaron su lugar entre los más seguros. Sin embargo, no todas son buenas noticias. La camioneta 4x4 modelo X se calificó entre las menos confiables. Pero esta opinión no ha mellado la lealtad de los dueños de Tesla, que están entre los más leales a la marca, según la revista. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. La basura se ha convertido en una epidemia en Etiopía. Está por todas partes, pero una inversión de $120 millones en la capital está cambiando la imagen de la ciudad y al mismo tiempo se empezó a generar electricidad con lo que la gente no quiere. La basura es la materia prima de REPI, la primera planta de su tipo en África. Regresemos a CNN Dinero. Uno de los videojuegos más populares del mundo ahora está llegando a la vida real o casi. Minecraft está lanzando su propio juego de realidad aumentada. Te mostramos todas las características en CNN Dinero Clips. Gracias por seguir con nosotros aquí en CNN Dinero. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Xavier Serviá. ¿Quién gana hoy? JCPenney. ¿Por qué? Bueno, reduce sus pérdidas durante el tercer trimestre de 2019. ¿Qué pasa? El minorista de 117 años no ha publicado una ganancia anual desde 2010. Ha podido ganar dinero solo durante la temporada de compras navideñas y ha estado perdiendo dinero los otros 9 meses del año. Se ha visto obligado a cerrar unas 200 tiendas o el 20% de su total en los últimos 4 años. Aunque sus ventas cayeron durante el trimestre, la compañía recuperó ligeramente sus ganancias. Reportó una pérdida de $93 millones, es decir, 38% menos pérdidas que el mismo periodo del año anterior. Además, JCPenney elevó sus ganancias, sus expectativas, debo decir, de ganancias operativas
para su año fiscal 2019 a más de 475 millones de dólares. ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, las acciones de JCPenney aumentaron casi 6% durante el día. Y porque al mercado le gustaron sus números, JCPenney se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? La industria del vapeo. ¿Por qué? Bueno, Apple elimina todas las aplicaciones relacionadas con el vapeo de su App Store. ¿Qué pasa? Una investigación publicada recientemente en la revista médica JAMA encontró que en 2019 el 27,5% de los estudiantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos actualmente. Además, expertos han atribuido una variedad de lesiones pulmonares y muertes a cigarrillos electrónicos y productos de vapeo. El viernes, Apple anunció que eliminaba 181 aplicaciones relacionadas con el vapeo de su App Store. La compañía quiere reducir la exposición de los jóvenes al mercadeo de cigarrillos electrónicos con el fin de desalentar el uso de estos productos. Ahora, la venta de tabaco y cartuchos de vapeo nunca se ha permitido a través de la App Store. Las aplicaciones recientemente prohibidas son de juegos y aplicaciones complementarias de hardware que permiten a los usuarios regular cosas como la iluminación y el calentamiento de los cigarrillos electrónicos. Pero las aplicaciones ahora prohibidas en la App Store continuarán funcionando para los clientes que ya las tenían descargadas en sus dispositivos. Pero porque Apple elimina las aplicaciones relacionadas con el vapeo de su App Store, la industria de cigarrillos electrónicos se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Es el reloj más caro vendido en una subasta. Un Patek Philippe se vendió por una cifra récord en una subasta de caridad realizada por la casa Christie's en Suiza. 31 million francs for the Patek Grandmaster Chime. Ladies and gentlemen, once in a lifetime, only at Christie's. Sold for you, 919. Now holding and waiting at 30 million francs. Uno de los videojuegos más populares del mundo ahora está llegando a la vida real o casi. Minecraft está lanzando su propio juego de realidad aumentada. Te mostramos todas las características en CNN Dinero Clicks. Llegamos al final de una edición más de CNN Dinero. Soy Rafael Romo por Xavier Serviá. Gracias por su atención y hasta la próxima.